Buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Estamos ya nuevamente aquí en nuestras clases de Java Essentials 1 y este es nuestro día número 4, en el cual pues vamos a seguir avanzando con nuestro curso. De antemano pido una disculpa por no haber podido presentar la clase en vivo el día miércoles. Hoy estamos haciendo esta grabación para que ustedes puedan seguir al día en su curso y no se tengan que retrasar. Mi nombre es el instructor el ingeniero Juan Pablo Ruiz. Esto es Juan Pajic Bootcamp Java Essentials 1, una beca completamente gratuita para ti. Así es que el día de hoy pues vamos a dar inicio con una noticia muy interesante. En esta semana acaba de ocurrir un lanzamiento muy interesante, como el caso de Java 21. Así es que queremos hacer honor en presentar el video que está circulando por parte de Oracle para presentar a Java 21 y los cambios que vienen en él. Así es que te lo comparto para que lo visualicemos todos juntos. Bueno, pues muy interesante. Ahí estaba Duque enseñándonos el nuevo video y diciéndonos básicamente lo nuevo por venir en Java 21. Puedes ver más en la página oficial de Oracle Java y ponerte al día con este cambio que viene en esta versión de Java 21. Bueno, entonces continuemos nosotros con nuestro curso, que ha estado muy interesante, y quiero decirte que ya estamos dando inicio a cosas muy interesantes que vienen ya a partir de nuestro día número 5, ya entornos gráficos, cosas bien interesantes que tú vas a poder estar viendo ya durante esta siguiente semana. Bueno, pues mira, entonces el día de hoy tenemos acá nuestro temario para trabajar y es lo que vamos a estar nosotros ahora haciendo el día de hoy. Vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA o NetBeans o Visual Code, el editor que tú quieras estar trabajando. El editor no es ningún problema, media vez cumplamos con las normativas que tenemos que realizar para ejecutar un proyecto. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo proyecto llamado tipo char. Aquí la debe ser en mayúsculas, ¿verdad? Debe ser en mayúsculas, tipo char. Y nombre del file tipo char.java. Vamos a empezar con nuestra lección 4.1. ¿Qué son los tipos char? Empecemos creando el proyecto ya de antemano para tener nuestra plataforma lista. ¿Ok? Entonces, he cambiado el tema para que te sea más cómodo a ti poder ir visualizando. Y vamos a hacer unas ampliaciones para que tú puedas ir viendo cómo hacemos esta parte de la apertura de un proyecto. Sé que en las anteriores versiones ha costado un poco, por eso lo pasé a un tema claro y así se pueda visualizar mejor. Le decimos nuevo proyecto. Este nos va a preguntar en dónde vamos a estar trabajando con nuestro proyecto. Voy a escoger el siguiente día que estamos trabajando aquí como estudiantes. Vamos a estudiantes, lo seleccionamos, le decimos un nuevo folder 04 día. Espero que estés llevando tus proyectos también completamente separados para que este sea más fácil el poder ir ejecutando tus proyectos. Y decíamos que a este proyecto le íbamos a dar por nombre adentro de esa carpeta tipo char. Entonces tipo char, recuerda que el proyecto se debe llamar como nuestro primer documento de clase. Entonces le vamos a decir tipo char, le decimos OK. Vemos que ya está seleccionado, nos indica que estamos usando el JDK de la versión 20, que es el que yo tengo instalado, que voy a trabajar en Java, en IntelliJ.
No estoy usando un repositorio Git en este momento. Y a mi nombre de proyecto le digo tipo char. Ok, miren. Y entonces le decimos crear. Y este empieza a hacer todo su proceso de creación. Y entonces nosotros podemos ya visualizar que regresamos a nuestra vista normal y nos está creando todos nuestros proyectos. Entonces vemos que en este momento nos dice que los plugins están actualizados, acaba de crearnos el entorno de trabajo y aquí nosotros podemos ver que nos pide una autorización, como siempre lo hace, por el firewall de Windows, con el cual nosotros podemos irle a indicar que estamos autorizando. Recordémonos que ahora se puede ver un poco tedioso que nosotros estemos haciendo proyectos y proyectos cada vez, pero esa es la forma en la que se debe de estar trabajando cuando tú ya inicias un proyecto profesional. Entonces es la forma en que nosotros debemos de estar trabajando. ¿Ok? Vamos a crear nuestro primer documento. Recuérdense que se crea en el área del SRC. ¿Sí? Acá en el SRC nosotros le podemos decir con botón derecho del mouse New Java Class y le ponemos nombre tipo char. ¿Ok? Ya la extensión la va a colocar automáticamente y ya sabemos que es una clase la que él está generando en este momento. ¿Ok? Entonces regresamos aquí a nuestra vista normal. Podemos sustituir la vista del proyecto y podemos ampliar acá nuestro tema. Ok, si nosotros regresamos a nuestra diapositiva, en la lección 4.1 estábamos indicando que vamos a trabajar tipo char. Hasta este momento hemos visto diferentes tipos de valores y entonces vamos a trabajar con uno en específico. Realmente, ¿qué caso tiene tener variables de tipo char cuando nosotros estamos trabajando? ¿Por qué no siempre solo utilizamos cadenas? ¿Creen ustedes que es muchísimo más práctico? Podemos utilizar únicamente solo cadenas y no estar utilizando chars, pero tiene unas grandes ventajas que nosotros podamos definir ambos tipos por completamente separados. Entonces, hay procesos que van a requerir que nosotros utilicemos la estructura de tipo char y no todo sea de tipo string. Imagínense que nosotros podríamos tener una aplicación que manipule muchos caracteres en lo que representan en caracteres individuales. Es muchísimo más eficiente, es muchísimo más rápido realmente utilizar variables de tipo char, que son bastante simples, en lugar realmente de utilizar variables de tipo cadenas que pueden llegar a ser un poco más complejas. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos nosotros de cuenta que estamos en un software de una página web. Tiene que leer y procesar caracteres individuales mientras estos son bajados a la computadora. Ustedes saben que una página web va siendo procesada en su navegador, ¿sí? Y entonces este tiende a ir a leer todo lo que hay en ella. El procesar caracteres individuales realmente es más eficiente si estos se almacenan como variables tipo char y en lugar de ser variables de cadenas, strings. Nosotros, al momento en que definimos un string, ¿sí? Para un valor, ¿sí? Y que no va a valer la pena que volviera a ser un valor de este tipo, digamos que nosotros venimos y definiéramos como string y definiéramos la variable respuesta y nosotros tenemos la variable respuesta definida como un string. Le hacemos su inicialización y nosotros podríamos decir respuesta es igual
a S. Tal vez queremos decir si es igual a, si respuesta es igual a S, pues que proceda a hacer algo, me doy a entender. Entonces nosotros podemos decir en este momento que estamos hablando de tipos char, aquí para poner un título, tipo char. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Esto es completamente válido, o sea, se puede. Lo único es que está consumiendo muchísimo más RAM, ¿verdad? Profe, pero es que las computadoras tienen RAM suficiente. Eso te puede parecer a ti. Entonces nosotros nos damos cuenta en este momento acá que estamos gastando recursos innecesariamente, ¿sí? Estamos gastando recursos y al ocupar muchísimo más RAM, en un momento dado nuestros desarrollos, ¿sí? Nuestros desarrollos o apps, podríamos llamarlo, porque se les llama apps, aún ahora incluso sean para los desktops. Entonces la app o el software, si tú quieres llamarlo así, va a tener mayor consumo cuando tú estás declarando solo strings para poder almacenar valores de un solo carácter, ¿sí? Entonces tu programa, tu solución se vuelve un poco más cargada. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que poder aprender a crear de esta manera. Entonces, veamos cómo nosotros lo podemos implementar ya aquí en un uso. Creamos nuestro void, ¿verdad? Nuestro void main, nuestro método main, psvm, que eso ha sido bien práctico, y nos crea nuestro public static void main. Entonces, vamos a comenzar con la lección 4.1 y estamos trabajando tipo char para que vayamos igual que la diapositiva. Vamos a ir identificando nuestros títulos en la salida para que no se nos vayan a ir mezclando. Lección 4.1. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir? Bueno, nosotros podemos decirle char ch punto y coma, miren, o sea, estoy definiendo ch de tipo char. Entonces con esto yo ya le estoy diciendo que él es de tipo char prácticamente, o sea, ya mi variable sabe que es de tipo char. Ahora la hemos declarado, ahora la inicializamos y le decimos ch es igual a a. Todos me dirán, profe, aquí se observa algo interesante. Ok, lo vamos a escribir aquí como un comentario. Observar, se utiliza comillas simples en los tipos char, a diferencia de los strings. Miren, qué interesante. En los strings se ponen comillas dobles y en los char se ponen una comilla. Si tú le pones una doble comilla, él va a asumir que tú estás queriendo almacenar un valor string. Y mira lo que nos dice acá, que debemos de ir a cambiar en la línea 8 a ch por string. O sea, date cuenta que él ya sabe en este momento entonces que nos dice, mira, estás usando una variable ch en la línea 9, que donde le estás poniendo un valor de tipo string porque le pusimos doble comilla. Entonces nos dice, mira, corrige la línea 8 porque ch debería ser de tipo string. Entonces nos damos cuenta que el IntelliJ IDEA ya nos puede avisar que tenemos una anomalía. ¿Sí? Miren. Y si nosotros le ponemos la comilla simple, no tenemos ninguna observación de que tenemos algún detalle. Esta es la forma en la que nosotros podemos desplegar
una variable o utilizar una variable de tipo char. Entonces podemos desplegarla y podemos ver el uso de ch directamente en nuestro programa. Vamos a ir poniendo siempre ahora una línea vacía para que se nos vayan separando nuestros ejercicios conforme los vamos trabajando. Podemos grabar y podemos ir a ejecutar en nuestro sender. ¿Sí? Podemos ir a ver que ya existe el día 4, CD04, ls, vamos a ver que está nuestro proyecto de tipo char, ls, vamos a ver que está el otro, porque hemos creado doble folder, entonces uno era el proyecto. Podemos nosotros necesariamente no hacer entonces doble folders, y eso lo vamos a empezar a hacer ya a partir de los siguientes proyectos. CRS, ls, y ahí está tipo char, ¿verdad? Entonces lo vamos a compilar, ¿verdad? Entonces java c tipo char punto java. Si no tiene ningún error, veremos que las líneas completamente avanzan. Y ahora java tipo char. Y nos despliega lección 4.1 la A. Entonces podemos ver nosotros acá que este procedimiento realmente ha funcionado. Entonces esta es la forma en que nosotros podemos estar utilizando tipos char para trabajar. ¿Ok? ¿Les parece bastante bien? Interesante. ¿Sí? Entonces nosotros podemos estar trabajando con esto. Es la forma en que vamos a estar declarando nosotros los tipos char. Como estamos trabajando con esta estructura, con este tipo de dato, vamos a ver qué nos sigue enseñando Duque en este día. Nos dice en nuestra lección 4.2, concatenación de cadenas de caracteres con variables tipo char. ¿Se recuerdan que podíamos utilizar el símbolo de más? O sea, nosotros podíamos utilizar el símbolo de más. Vamos a ir haciendo aquí la línea. ¿Sí? Aquí le vamos a decir que esta es la lección 4.1. Y aquí le vamos a decir que vamos por la lección 4.2. ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener ahora lo siguiente. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos hacer uso directamente. Si ahí quedó un punto, lo vamos a borrar. Ahí estamos. Nosotros podemos hacer referencia del símbolo u operador más, ¿verdad? En numéricos significa suma, pero en texto significa concatenación. ¿Sí? Concatenar. Y lo que nos está diciendo es básicamente que nosotros podemos juntar cadenas, ya sean caracteres o ya sean strings. O sea que nosotros podemos sumar strings más strings. ¿Sí? Nos dice que también podemos concatenar strings con char. ¿Ok? Y esto no se acaba, porque podríamos también, aún así, seguir concatenando más cosas. Entonces miren, podemos concatenar otro string, otro char, no hay problema, ¿sí? Entonces la concatenación de variables o de cadenas y caracteres es permitido en Java. Entonces el operador puede ser o una suma si son numéricos,
nums, y puede ser concatenación o concatenar si son textos, y eso es lo que estamos visualizando nosotros en este momento. A ver, iniciemos una nueva sección aquí de lectura. Vamos a decirle lección 4.2 concatenación tipo char. Ok, South lección 4.2. ok, entonces miren, pues char, nombre, intermedio y apellido. Las hemos declarado de tipo char. Miren, perdón, carguemos valores. Nombre es igual a J, punto y coma. Intermedio es igual a P. Recuérdense que no pueden ponerle comillas dobles. Apellido es igual a R. Miren, South le vamos a decir hola, coma, más, miren, nombre, más, intermedio, más, apellido, más, volver a poner otra línea aquí. Miren, lo voy a hacer más pequeño para que todos podamos apreciarlo, y aquí lo podemos visualizar. Podemos ver una concatenación ocurrir en este momento, ¿verdad? Entonces podemos ver una concatenación en este momento sobre caracteres. Miren, tengo un string, hola, le concateno nombre, le concateno intermedio, le concateno apellido y todavía le concateno yo en el final un valor otra vez de string. Sí, aunque parece solo un símbolo, pero es nuevamente un string. Entonces yo puedo hacer uso también de estas estructuras. Vamos a poner siempre un vacío para que podamos ir visualizando lo que va sucediendo. Entonces regresamos aquí. Lo tenemos que volver a compilar. Recuérdense que hay que volver a hacer el Java C para volverlo a compilar y podamos volverlo a visualizar. Entonces miren, hola JPR. ¿Sí? Miren, se ha concatenado. ¿Ok? Recuérdense que en la concatenación es bien importante. Si ustedes quieren dejar espacios en blancos, en la concatenación todos los argumentos se pegan uno consecutivo al otro. No es lo mismo ponerlos por comas, porque por comas despliego argumentos, mientras que con el símbolo de más estoy concatenando. Si yo vuelvo a compilarlo, acuérdense que debo de volver a compilar cada cambio que yo haga en Java. Entonces ahora visualizo el espacio en blanco. Miren, ¿sí? Aquí se visualiza el espacio en blanco. Entonces ahora tenemos hola JPR nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos viendo nosotros cómo la concatenación también está haciéndonos bastantes procesos funcionales. ¿Ok? Bueno, interesante todo lo que se va trabajando con estos puntos de la concatenación. Muchos dirán, no, pero qué aburrido. Sí, podría ser, pero te va a servir de gran manera cuando estemos trabajando. En nuestra lección 4.3 estaremos trabajando secuencias de escape. No como las de Houdini, sino secuencias de escape que nosotros podemos aprender. ¿Sabes? Por lo regular, es fácil imprimir caracteres, porque basta componerlos dentro de una sentencia System-out-println, pero algunos son difíciles a veces de imprimir. Para los caracteres de una difícil impresión,
se utilizan las secuencias de escape, ¿sí? Como el carácter de tabulación, si tú quieres tabular. Una secuencia de escape está compuesta también por una diagonal invertida. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a esto, vamos a hablar aquí ahora de que estamos nosotros también, esta es la lección 4.3, y cuando estamos hablando de un operador de escape, estamos hablando de la barra, no, perdón, es la otra, es la barra invertida, mira, ¿sí? Podemos decir que está entre paréntesis, y esta es la que nosotros podemos llamar, ¿sí?, como una secuencia de escape. O sea, esta es una secuencia de escape. Entonces estamos acompañados ahora en Java para poder trabajar con ella. Y hay algo bien importante, ¿sí? Siempre una secuencia de escape está compuesta por esta diagonal invertida. Y por lo general, siempre con algún carácter, ¿sí? Cuando nos referimos a algún carácter, es que lleva algo aquí a continuación, ¿sí? Voy a poner X, pero X vamos a decir que es igual a un carácter especial que tenga directamente en un uso, ¿sí? Ahorita vamos a estar platicando de estos caracteres especiales que se están manejando en las secuencias de escape. Digamos que nosotros podríamos llegar a utilizar también un operador de escape y el carácter que quisiéramos utilizar, T, miren. Y este es el equivalente a decir que este es un operador de tabulación. Entonces yo puedo tabular directamente mis salidas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que la pantalla mueva el tabulador para trabajar el siguiente texto. El cursor de la pantalla prácticamente es la posición en que la computadora se imprime a continuación. Se imprime el carácter de salto de línea, ¿sí? T o N, que podrían ser, ahora también tendríamos este otro, N, y este es un, perdón, es con negrito, ¿verdad? Y este es un, ¿sí? N es un salto de línea. Miren. Es un salto de línea. Entonces vamos viendo que hay secuencias de escape que nos pueden ayudar a nosotros a ir manejando muy fácilmente toda nuestra estructura. Si nosotros, ahorita nos vamos a ir a Java para ir a hacer unos ejemplos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos imprimir como encabezados, ¿sí? Nosotros quisiéramos como imprimir como encabezados la palabra saldo y quisiéramos tener como encabezados también la palabra interés, se me fue cuál es la mayúscula, interés, ¿sí? Y nosotros las quisiéramos básicamente tabuladas, miren, o sea que estuvieran tabuladas de esta forma, nosotros tendríamos que utilizar los operadores de escape. Y si adicionalmente nosotros quisiéramos agregar que al terminar aquí hubiera una línea en blanco, le vamos a poner así, una
línea en blanco. O sea que todavía adicionalmente, hiciera este tipo de formato, nosotros tendríamos que basarnos con el uso directamente de este tipo de operadores de escape. Vamos a verlo en nuestro código de programación. ¿Ok? Entonces ahora le vamos a decir por acá lección 4.3 secuencia de escape. Miren qué interesante. South lección 4.3. Y entonces nosotros, ¿cómo construiríamos esa salida que nos estaban pidiendo? Pues la construimos de la siguiente forma. Saldo, miren, más, ¿se recuerdan que decíamos que los operadores de escape pertenecen a las clasificaciones de los char? Porque solo utilizan una letra, aunque la diagonal es como decir un carácter de comando. Entonces nosotros lo ponemos con una comilla simple, diagonal invertida, T, miren, más intereses, más operador de escape nuevamente, y ahora el cambio de línea, N, miren. Entonces, esto lo que va a producir es que saldo e intereses tengan una tabulación y ocurra un cambio de línea después de que esto está sucediendo. Miren, vamos a irlo a chequear a nuestra salida. Volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Miren, saldo, intereses, y aquí podemos observar el cambio de línea que se genera automáticamente. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos observar cómo está funcionando prácticamente este proceso. Miren, y entonces se puede tabular. Puedo poner, ya el tabulador tiene una cantidad de espacios definidas, creo que son 4 espacios o 3 los que tiene cada uno, entre cada uno de ellos, creo que son 3, 1, 2, sí, 3 espacios nos genera el tabulador. ¿Podemos concatenar más tabuladores? Sí. Si yo pongo 2 test, van a ser 6 espacios. Si pongo 3 test, van a ser 9 espacios. ¿Ok? Entonces, sí es funcional que nosotros los podemos estar trabajando. Quiero que veamos algo interesante acá. Así como pudimos ver que podemos generar este tipo de solución, nosotros podemos tener lo siguiente. Y podemos observar que hay secuencias de escapes inmediatamente siempre después en los caracteres que requiere el operador de escape, que es la diagonal invertida. Digamos, por lo que imprimir un tabulador, un salto de línea, y se dieron cuenta ustedes que se colocó una comilla sencilla en cada uno de ellos. Entonces, nosotros sí podemos manejar múltiples tipos de operadores. Miren, entonces voy a hacer aquí, lo voy a poner acá y agrando. Miren, lo voy a poner en 100 cabales y aquí está. Aquí hay algunos procesos que ustedes pueden observar que se manejan con el operador de escape. Entre ellos tenemos el que acabamos de usar, mueve el cursor al siguiente tabulador. N, salto de línea, avanza a la primera columna en el siguiente renglón. R, avanza a la primera columna en el renglón actual. Operador de escape, comillas dobles, imprime una literal que utiliza comilla doble. Comilla simple, imprime una literal con comilla sencilla. Doble diagonal, imprime una diagonal invertida. Recordémonos que cuando estamos trabajando líneas completas, nosotros podemos llegar a enfrentarnos con las circunstancias que nosotros podríamos en un momento dado
toparnos que no podemos procesar algún tipo de una doble comilla dentro de una palabra, o sea, tener una oración que está entre comillas y dentro de la palabra yo quisiera resaltar a un escritor con doble comilla, no puedo porque las dobles comillas generan una controversia entre ellas. Entonces tengo que aprender como que a mezclarlas, pues, ¿verdad? Reforcemos este tema con lo siguiente. Si nosotros quisiéramos hacer esto, miren, quisiéramos manejar ahora lo siguiente. Si nosotros quisiéramos imprimir este mensaje, comillas dobles, hola.java está almacenado en el archivo c2 diagonal java pgms. ¿Cómo haríamos esto en código? Porque aquí nos vamos a ir a topar nosotros con diferentes aspectos que están manejando las salidas por utilizar este tipo de estructuras. ¿Sí? Miren. O sea, tenemos que ponerle comillas dobles al comienzo. O sea, queremos que aparezca. Entonces, vayamos a verlo. Vamos a ponerlo como un comentario aquí también para que veamos qué es lo que se nos está solicitando. Lección. Bueno, no, ya no, porque nos va a dar error. 4.4. Ah, no, este siempre sigue siendo de este, ¿verdad? Este siempre sigue siendo de estos. Nuestra respuesta. ¿Cómo convertimos eso para que Java no lo pueda topar? South de comienzo. Y entonces nosotros le vamos a decir, miren, pues con una comilla simple, diagonal, porque es el operador de escape, comilla doble, comilla simple. ¿Qué le estoy diciendo? Que ahora todo lo que viene aquí encerrado, ¿sí? Quiero que le ponga y le conserve, está entre una comilla doble porque es un string completo. Y entonces ya puedo usar mis comillas dobles nuevamente. Hola.java. Esas comillas dobles que estamos viendo ahí están funcionando para todo el string. O sea, este diagonal comilla es que le estoy diciendo, mira, todo esto va entre comillas porque es un solo string. O sea, todo lo que yo voy a escribir entre el paréntesis. Estas comillas dobles de aquí las va a imprimir en pantalla porque todo esto él lo está considerando como un solo texto. ¿Sí? Porque ya esta comilla doble de aquí le está diciendo, mira, todo lo que estoy aquí es lo que vamos a desplegar. Toda esta cadena la vamos a desplegar. Entonces esta doble cadena, esta doble, comilla que estamos viendo aquí, ya le está diciendo a Java que no tiene por qué irlas a quitar. Más, y vuelvo a decirle comilla dobles para cerrar esa parte, ¿me entienden? Entonces ya el hola Java va a poder quedar encerrado entre sus comillas dobles que él tiene, ¿sí? Le digo más y aquí nos podemos cambiar de línea para que no quede de la misma forma. ¿Se recuerdan ustedes que en la concatenación hablamos que todo se pega? Todo se pega. Entonces necesitamos nosotros también darles espacio en blanco para que el hola Java no vaya a salir pegado. Está almacenado en el directorio C2 puntos. Y aquí es en donde viene entonces la otra parte. Si vamos a revisar lo que teníamos aquí, miren lo que tiene que decir. Hola Java, entre comillas dobles, está almacenado en el archivo C2 puntos diagonal Java PGMS. El problema de solo escribirlo así, y lo vamos a ir a poner después para que ustedes lo vean, qué es lo que va a hacer que nosotros lo hagamos de esa forma, ustedes se van a dar cuenta del error que va a generar. Más, entonces, como quiero la diagonal, pero la diagonal me va a detectar un error,
le pongo entre comillas simples, diagonal, diagonal, según la tablita que les copié en el whiteboard, en la pizarra. Y entonces ahora le digo Java pgms punto. Y miren, ya esta línea puede producirnos lo que estábamos requiriendo. Miren, nos va a generar la salida por completo. ¿Cuál sería el error? Vamos a hacerla aquí aparte. Si nosotros la quisiéramos escribir como aparece en la pizarra, ¿sí? Tal y como la quisimos ir a poner en la pizarra, que era comillas dobles, ¿sí? Miren, perdonen, aquí me está dando un poquito de lío ahí, comillas dobles, y decirle básicamente que queremos que diga hola.java, ¿sí? Era comillas dobles ahí, si ustedes lo recuerdan. Entonces nosotros deberíamos decirle aquí así, miren, hola Java. Y si nosotros concatenáramos, tendríamos que irle a decir está almacenado en el archivo c2 puntos diagonal java pgms punto. Esto generalmente nos va a dar mucho problema, mucho problema, y no sería una forma ordenada de hacerlo. Entonces Java ya desde el inicio nos está presentando que esa no es una solución viable. Para eso utilizamos los operadores de escape y el carácter que necesitemos utilizar para ir haciendo nuestros procesos. Miren, entonces hoy lo grabamos, lo volvemos a compilar, no presenta errores y lo ejecutamos. Y miren, hola Java entre comillas está almacenado en el directorio C diagonal Java pgms. No tuvimos ningún problema con la creación directamente de este punto en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces ya se dan cuenta ustedes cómo se van manipulando este tipo de procesos que se van requiriendo como operadores de escape. ¿Ok? Bueno. Ahora tenemos la inserción de una secuencia de escape dentro de un string, porque entonces ahora nosotros podríamos ir a ver cómo vamos a tener esta inserción, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener esa inserción nosotros dentro de estos procesos? ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? Bueno, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Lección 4.4. Y nosotros lo que estamos diciendo es que si nosotros quisiéramos escribir una sentencia, ¿sí?, que generara en el encabezado para un reporte de especificaciones de una computadora, digamos lo que nosotros quisiéramos poder tener lo siguiente. Si nosotros quisiéramos decirle a una salida, mira, aquí tengo el tamaño de disco duro y quisiera darle un tamaño también, una tabulación, tamaño de RAM, y decirle, miren, memoria, ¿sí? Entonces tener un encabezado de esta forma, ¿sí? Si yo quisiera tener un encabezado de esta forma, entonces yo qué tendría que ir a hacer. Puede parecer que de esta manera especificamos la sentencia de una impresión que debería generar un tabulador con un título, que dice tamaño de disco duro, dos tabuladores que quisiéramos dejar nosotros aquí de por medio, quisiéramos dejar 2T, dos tabuladores de tamaño, ¿sí?
Y en el encabezado lo ponen en el título tamaño de red de memoria y 2 líneas en blanco. O sea que después de ella quisiéramos línea y línea vacías. Línea en blanco. Línea vacía, le vamos a decir más corto de escribir. Y línea vacía también. Miren. Entonces nosotros podemos ir a ver que se nos está solicitando entonces que hagamos una implementación muy interesante con los strings y con los caracteres que ya hasta este momento nosotros hemos conocido. Viajemos entonces a nuestro IntelliJ IDEA y le vamos a decir lección 4.4 inserción de una secuencia de escape dentro de un string. Ok, South, y le vamos a decir lección 4.4. Nuestra respuesta a lo solicitado. Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Miren, pues, interesante. South, y vamos a construirla. Se nos pedía que tuviera un tabulador inicial, o sea, no debe salir pegado a nuestra izquierda. Entonces le damos un tabulador inicial. ¿A qué? Al tamaño de disco duro. ¿Ok? Se nos pedía 2 tabulaciones. Entonces T más T. ¿Se recuerdan que les enseñé que se podía hacer? Más. Le voy a decir que ahora debe ser el tamaño de RAM. Pero si ustedes se recuerdan, nos dice que entre el paréntesis debería decir memoria con comillas dobles. Entonces yo ahora le digo a esta sección con una concatenación, operador carácter de escape, comilla, porque es la que quiero que salga, más comillas dobles, memoria, comillas dobles, más comillas simple, comillas dobles. Entonces ahora memoria está encerrado entre las comillas dobles. Más que me hace falta mi paréntesis. Entonces le digo que me ponga mi paréntesis de esta forma. Más nos pedían un cambio de línea cuando terminara de escribirse. Y nos decían que fuera otro cambio de línea. Entonces miren las solicitudes y los requerimientos. Y de esta manera tenemos construido entonces nosotros nuestra solución a lo que se nos está pidiendo. Miren. Bastante complejo, dicen algunos. Podrían decirse que este tipo de operadores de escapes y tabulaciones y de todo que se puede hacer, usar comillas dobles, usar comillas simples, se vuelve muy complejo. Pareciera, pero no es tan complejo como creemos. Así es que solo es de tener un orden, por favor. Lo más importante es que ustedes puedan ir haciendo el orden de lo que están necesitando. O sea, recuerden, si quieran comillas dobles y van a querer comillas simples, cómo tendrían que ir haciendo esos cierres que van necesitando ustedes mientras están creando. ¿Ok? Entonces lo volvemos a compilar. Esperamos no tener ningún error. Por lo menos de sintaxis no tuvimos error. Y miren, voy a hacer un poco más pequeño y ahí está. Miren, tabulación inicial, tamaño de disco duro, 2 tabulaciones, tamaño de RAM, queda entre comillas la palabra memoria, 2 saltos de línea, porque podemos ver la cantidad de saltos de línea ocurriendo, más el que yo agregué. Entonces tenemos ya aquí como que la tabulación de lo que nosotros quisiéramos que pudiera ir saliendo en nuestra pantalla. Más adelante veremos cómo optimizar esas secuencias de escapes, pero por el momento aprendamos a dominar esta forma que acabamos de aprender el día de hoy. Sí se puede optimizar un poco, pero sugiero que dominen
esta que acabamos de aprender. ¿Ok? Bueno, variables primitivas versus variables de referencia. Este es un tema bastante interesante. Es un tema en el que debemos tener un poco de abordamiento porque realmente tenemos muchas cosas que nosotros podemos notar con este tipo de importancia. ¿Sí? 4.5. Y cuando nos estamos refiriendo a variables primitivas y variables de referencia, vamos a hablar de las primeras. Vamos a hablar de las variables primitivas. ¿Sí? ¿Y qué son las variables primitivas? Ok. Las variables primitivas para nosotros son aquellas que almacenan una simple pieza de datos. O sea, podemos llegar a pensar en una variable primitiva como una pieza de datos que intrínsecamente es indivisible. Podríamos nosotros llegar a decir, ¿sí?, que una variable primitiva es, como decir, es una variable atómica. ¿Por qué le decimos atómica? ¿Sí? Porque no es divisible. No es divisible. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, una variable primitiva es una variable que no se puede dividir. ¿Sí? Que es en su bloque de construcción no es divisible. ¿Sí? Y las variables primitivas siempre se declaran como un tipo primitivo, o sea, ya se incluye en ellas. Ya se incluye en ellas. ¿Cómo qué se incluye en ellas? Como cuál podría ser básicamente una variable no divisible, una variable primitiva. Nosotros podríamos decir que es int. ¿Sí? Int es una variable primitiva. ¿Por qué? Porque un entero no es divisible. O sea, 5 es 5. 10 es 10. ¿Sí? No, profe, pero es que tienen múltiples. No, pero no los podemos dividir. O sea, dentro de la variable en sí, nosotros no podemos ir a extraer un solo valor. No podemos, ¿sí? No se puede ir a extraer un solo valor. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra variable primitiva podría ser long. ¿Sí? Long es otra variable no divisible, porque no se puede ir a separar esas cantidades. Otra variable primitiva sería float, porque no es divisible. O sea, yo no puedo ir a decir tengo un 5.5 y voy a irle a decir a esa variable que quiero que me dé el 1.1. No se lo puedo ir a sacar. O sea, no puedo. Ella es 5.5 y siempre va a ser 5.5. ¿Sí? Al igual double va a ser una variable de tipo primitiva. ¿Sí? ¿Por qué de tipo primitiva? Porque al igual son numéricas y no puedo dividirlas. Y aquí entran las que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces también entra char. Porque la letra A es la letra A. La letra C es la letra C. No podemos nosotros en ningún momento dado dividirlas. ¿Sí? No se pueden. ¿Sí? No se pueden. Entonces eso es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender en este momento a manejar. Existen otros tipos primitivos adicionales que en este momento pues vamos a platicar después. Es Boolean. Boolean es otro tipo de dato primitivo. Byte es otro dato de tipo primitivo. Short es otro dato primitivo, como lo vamos a estar viendo más adelante, que se estudiarán pues en su momento para que podamos seguir aprendiendo de ellas. ¿Ok? Entonces ya quedó entendido que eran las variables prácticamente
primitivas, ¿sí? Y cuando nos estamos refiriendo a variables de referencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Si ya hablamos que las primitivas no se podían dividir y que hasta podríamos decir son caracterizadas como de tipo atómicas, ¿sí? Nos referimos de tipo atómicas porque ellas no son divisibles. Cuando hablamos de variables de referencias, pues estamos nosotros hablando que ya son piezas de datos en las cuales existe una localidad en memoria que apunta a una colección de datos. Entonces ahora nosotros podríamos hablar que este tipo de variables lo que manejan son colecciones de datos. Entonces ya son divisibles porque al manejar una colección de datos implícitamente se vuelven divisibles, ¿sí? Divisibles. Entonces ahora vemos nosotros que sí hay acceso a ellas. O sea, realmente todo esto en programación nosotros podríamos decir que apunta a un objeto, ¿sí? No un objeto físico, un objeto de programación. Y básicamente los objetos los vamos a estar estudiando más adelante. Pero lo que queremos hacer referencia es que ustedes se den cuenta que sí se vuelve de un tipo de este valor. Podríamos decir que un valor de tipo de referencia, una variable de referencia, nosotros podríamos decir que son los arreglos, ¿sí? Los arreglos, un string. ¿Por qué un string? Porque un string está conformado de caracteres y entonces cada carácter se puede ir a traer. Podríamos hablar de los diccionarios, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo otros múltiples variables de referencias que nosotros podemos hacer uso de ellos, ¿sí? Ahora, podemos decir que para acceder a estos datos se requiere utilizar una variable de referencia, ¿sí? A lo que normalmente nosotros vamos a conocer como índice. Y con un índice es que nosotros tenemos acceso a los elementos individuales, ¿sí? Que tiene prácticamente cada una de las variables de referencia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que aquí ya tenemos otro tipo de estrategia que nosotros tenemos que utilizar. Ok, hagamos un ejemplo aquí en nuestra pizarra para que ustedes se den cuenta. Si nosotros creamos string cadena y le decimos a cadena que es igual a hola mundo, nosotros tenemos en este momento también acá que nosotros podemos decirle a través de un índice, ¿sí? A través de un índice, nosotros le podemos ir a decir que queremos uno a uno o específicamente alguna de las letras, ¿sí? Y a esto nosotros le decimos índice, que es el que nos proporciona el acceso a los elementos. Entonces, la cadena no es atómica, ¿sí?
No es atómica. ¿Por qué no es atómica? ¿Por qué no es atómica? Porque es divisible. ¿Sí? Es divisible y entonces puedo tener acceso a los elementos en individual. ¿Sí? Miren. Puedo tener acceso a los elementos en su individual. ¿Ok? Entonces es lo que me permite a mí demostrar que la cadena es un tipo de variable de referencia. ¿Ok? Bueno, hagamos unos ejemplos rápidamente en nuestro IntelliJ IDEA. Vamos a nuestro editor y trabajemos un poquito más con esto. Lección 4.5, variables primitivas versus variables de referencia. ¿Ok? Entonces está muy bonito todo esto de Java y lo que viene en la clase número 5 no se lo vayan a perder, por favor. ¿Sí? Lección 4.5 y miren pues int NSS y vamos a decir que este es el número de seguro social. ¿De qué tipo crees que es el número del seguro social? ¿Es primitivo o es de referencia? Ok, ya espero que hayas acertado tu respuesta. Pues es primitiva. Ok. String name. Y vamos a decir que es el nombre de la persona. ¿Qué tipo es? ¿De referencia o primitiva? Pues como estuvimos platicando hace un momento en la pizarra, los strings son de referencia. ¿Ok? Tenemos unas que se llaman calendar, ¿sí? Fecha NAC. Hay unas que son de tipo calendar, ¿sí? Y nosotros podríamos decir que va a ser la fecha de nacimiento. ¿Qué tipo crees que es calendar? Imagínate que guarda el formato siguiente, 31/10/1974. ¿Será que nosotros podemos ir a traer únicamente el día? ¿Será que podemos ir a traer únicamente el mes? ¿Podemos ir a traer el año? Sí. Entonces quiere decir que es una variable de referencia. Lo único es que en este momento la vamos a dejar cerrada porque calendar es un método que va a requerir otro tipo de procedimientos, pero te lo quiero enseñar de una vez. Vamos a tener una sección para trabajar los arreglos, pero digamos que en este momento lo queremos hacer uso por el procedimiento que estábamos hablando. Mira esto. Son las notas de un alumno. 90, 50, 80, 100. Notas de un alumno. ¿Qué tipo es? Bueno, ya lo habíamos platicado. Yo puedo ir a traer la nota 90, la nota 50, la nota 80, la nota 100 a través de un índice. Entonces quiere decir que es una variable de referencia. Y float, sueldo, es el sueldo de empleado. ¿Qué tipo es el sueldo del empleado? El sueldo del empleado, si ya adivinaste, pues es primitivo. ¿Sí? Porque no se puede dividir. ¿Ok? Entonces carguémosles unos valores para que nos podamos dar cuenta. 25, 31, 96, 16 es un valor de un número de registro social. Name es Juan Ruiz. Sueldo es igual a 5000.00f y calendar no la estoy usando. La de las notas
ya está definida. Entonces ahora solo voy a hacer uso de ella para ver cómo se despliega. Entonces south, le voy a decir en ese south, le voy a decir name, south, le voy a decir sueldo, south, le voy a decir notas alumno, south, le voy a decir que me deje, perdón, le voy a decir que me deje este acá. Miren, acá quiero hacer mención de notas alumno, que vamos a ver algo interesante cuando ahorita lo compilemos. Miren, salió el número de seguro social, el nombre, el sueldo, y miren qué sucedió con el arreglo o el array. Despliega un número. Este número es el número del objeto en memoria RAM. ¿Sí? Si yo quisiera ir a traer uno de las notas, tendría que especificar el índice que yo quiero. Miren, si le digo que quiero la 1, entonces me va a desplegar el valor de la nota 1. Entonces ahora nuevamente lo compilamos y nuevamente lo desplegamos. Y ahora me trae el 50, que está en la posición número 1 del arreglo. Pero es que ese no era el 1 era el 90, no. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero el elemento número 1 del arreglo es 50. Entonces de esta forma nosotros podemos observar cómo hay variables primitivas y variables de referencia que vamos a estar utilizando. El resumen de esta sección 4.6 es que tienes que memorizar que las variables primitivas son aquellas que no son divisibles y las variables de referencia son aquellas que tú puedes acceder a los elementos en lo individual que cuentan cada una de ellas. Ese sería el resumen de esa parte para que tú lo tengas más a memoria. El 4.6 son cadenas de caracteres. ¿Sí? En este punto vamos a... perdón, este es ahí también, ese punto es el de en las cadenas de caracteres, es lo que habíamos estado trabajando. Y ahora tenemos pues el método charArt para ir visualizando los últimos que tenemos. ¿Sí? Entre lo que respectaba a las variables de referencia y las variables primitivas estaba el uso de cadenas de caracteres. Entonces veamos ahora nosotros acá el método chart prácticamente, ¿sí? Y este va a ser bien interesante, ¿ok? Entonces miren este. No, perdón. Sí nos tocan las cadenas de caracteres. Aquí está. Lo único es que se está explicado directamente aquí. Miren, pues. Veamos aquí. Miren, esta sección es muy importante. South. Bueno, aquí. Ya está bloqueando esto. Y le vamos a decir lección 4.6. Y esta es la lección 4.6. Y esto es básicamente cadenas de caracteres. Y aquí les quiero enseñar algo rápidamente que a veces es funcional manejarlo y hacerlo. Entonces por eso sí lo vamos a manejar. La concatenación ya la habíamos estado hablando. Un breve resumen. Concatenación de cadenas. Y vamos a tener aquí string, animal, nombre animal, mascota. Y miren lo que se puede hacer. Muy similar a lo que hicimos arriba. Animal es igual a perro. Nombre animal
le vamos a decir que es igual a body. Mascota es igual a animal más nombre animal. South, mascota. Miren. South. Vamos a hacer un ejemplo número 2 de una vez. Y así lo podemos ir a ver de una vez en pantallas afuera. Miren, pues. String, marca auto, estilo auto, descripción auto, char. Ahora miren lo que vamos a hacer, espacio. Miren lo que estoy haciendo, pues. Y ahora le voy a decir lo siguiente. Marca auto va a ser igual a Toyota. Estilo auto va a ser igual a Yaris. Espacio va a ser igual, miren. Descripción auto va a ser igual a la marca del auto más espacio. Más espacio más estilo auto. Miren. South. Descripción auto. South, nuestro vacío que queremos. Miren. Entonces podemos observar nosotros que hice una variable que fuera de un espacio. Miren qué interesante. Y entonces yo puedo decirle, porque aquí perro body vimos que sale pegado. Toyota, y ahí está el espacio en blanco, Yaris. Entonces yo puedo hacer diferentes opciones que puedo estar trabajando directamente también cuando yo estoy haciendo los procesos, ¿sí? Entonces cuando yo estoy haciendo los procesos de poder directamente unir y puedo implementar este tipo de acciones que son trabajar con espacios en blancos que yo podría estar volviendo a utilizar como una variable. Pues miren qué interesante, ¿sí? Entonces se pone bastante bonito ese proceso porque son soluciones que ustedes pueden ir generando, ¿sí? Son soluciones que uno va usando a manera de generar ese procedimiento de hacer sus separaciones, sus uniones. Entonces miren, el espacio, si yo después voy trabajando diferentes cosas, puedo ir a traer esta variable espacio y estarla metiendo en donde yo voy a ir necesitando. Pues es algo sencillo, pero pues que ustedes pueden tomar como unas ideas para ir trabajando. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, el método CharArt, nuestro penúltimo punto del día de hoy, que es muy importante que lo podamos aprender a manejar. ¿Qué es realmente un método y qué es realmente que sea CharArt? Pues entonces veamos aquí en la pizarra rápidamente. Vamos a decirle acá, esta es nuestra lección 4.7. Y acá lo que nosotros nos estamos refiriendo es lo siguiente. Imagínense que nosotros, ¿sí?, deseamos inicializar la variable animal con el valor vaca. ¿Sí? Inicializamos nuestra variable con esto. Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, la variable animal apunta a un objeto de tipo string. ¿Sí? De tipo string. En el cual nosotros ya conocimos que esta es una variable de referencia. Porque podemos tener acceso a cada uno de los caracteres que están. Y para ello nosotros podemos llegar a utilizar al famoso método que se llama CharAt. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos hacer uso del método chartArt. ChartArt significa carácter en inglés, como el carácter at, o sea, el carácter a. Este método regresa un carácter de una posición específica, ¿sí? Por ejemplo, Animal llama al método ChartArt y especifica la tercera posición, ¿sí? Entonces ChartArt va a devolver cuál está en la tercera posición, la C. Entonces ChartArt nos devolvería la C si nosotros invocáramos a ChartArt en la posición 3, podríamos decirlo así, pero no es tan así. Entonces, ¿cómo funcionan realmente lo que vamos a decir ahorita aquí nosotros? ¿Cómo funcionan los índices con respecto, ¿sí? Con respecto a los contenedores y con respecto a los rangos? Bueno, pues muy fácilmente, ¿sí? Muy fácilmente. Y para ello nosotros podemos ver lo siguiente. Traigo esta tablita para acá, miren. Y nosotros podemos hacer uso de esta tabla de la siguiente manera. Nosotros podemos observar que aquí tenemos la cadena vaca y aquí tenemos los índices, ¿sí? Normalmente a esto, al índice, nosotros le vamos a llamar posición. ¿Sí? Le vamos a decir a esa posición que él tiene un contenedor. ¿Sí? Y esto nos lleva también a determinar que esto tiene una longitud. ¿Ok? Entonces, si con ChartArt, ¿sí? Si con ChartArt yo le dijera que deseo la posición número 2, ¿qué es lo que él hace? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y más adelante vamos a aprender que se genera una posición 4, más que todas las posiciones generan un contenedor, a excepción de la última posición que no genera contenedor, ¿sí? Pero genera una posición. Entonces si yo le digo ChartArt 2, va a ir a la posición 2, busca dentro de su contenedor y me devuelve la letra C, porque ese es el ChartArt de 2 de esta expresión. ¿Ok? Entonces, pasémoslo a código para reforzar cómo va a ser la implementación en Java de esta teoría. ¿Ok? Bueno, ya estamos por terminar. Lección 4.7, el método ChartArt. ¿Ok? Salt. Lección 4.7, string dinosaurio es igual a Brontosaurus.
dinosaurio. Y entonces voy a crear una variable index. Le voy a pedir el 11, que sería la última letra de brontosaurio. Le voy a decir char, miren, último carácter es igual a dinosaurio.char_add de index. Porque no puedo concatenar texto con números. South, le voy a decir el último carácter es más último carácter. Miren. Ok. Y con esto yo debería ir a traer la letra O. ¿Por qué? Porque si las contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 es la posición, su contenedor es la O, entonces me lo devuelve prácticamente, ¿sí? Me va a devolver la O final. Entonces, ahora vamos nosotros acá, lo volvemos a compilar, no hay errores y nos devuelve. El último carácter es O. Miren. Entonces con char_art nosotros podemos ir a traer básicamente los valores de los índices que fuéramos a ir necesitando. Entonces aquí estamos comprobando cómo una variable de referencia sí puede ser divisible, cómo podemos tener acceso a ella también. ¿Ok? Bueno, como punto final vamos a trabajar el método length, el último método que vamos a ver el día de hoy y qué es lo que realmente hace el método length. Bueno, en este mismo punto, aquí podemos explicar lo de la longitud, que era el que estábamos hablando. La longitud no tiene nada que ver, ¿sí? La longitud no tiene nada que ver con el índice del número de las posiciones que tiene el string, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, sino que lo que sí cuenta son los elementos. Y entonces length, el método length, lo que hace es contar los elementos, pero para contarlos sí comienza desde el 1, 2, 3 y 4, a lo que nos va a decir que el length de esta variable es 4, ¿sí? Entonces él nos puede decir que esta variable es 4. Ojo que no comienza desde el valor del índice, o sea, como 0 de posición. Comienza como el número de elementos, o sea, aquí sí no hay pierde. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces la longitud de esta variable es de 4 elementos. Entonces length es igual a 4 por eso mismo, ¿sí? Entonces, para hacer una referencia de cierre es que length no inicia en 0. Length sí comienza en 1. El sí comienza en 1, ¿sí? Y va contando los elementos que tiene esa variable de referencia. Entonces pasémoslo a Java y con eso básicamente estamos culminando nuestra clase del día de hoy. Lección 4.8, el método length. ¿Ok? South, lección 4.8. Y bueno, veamos lo siguiente. String cadena 1 es igual a curso Java. Miren. String cadena 2 es igual a una cadena vacía. Miren. Si yo le digo south número
de caracteres en cadena 1. Y ahora le digo más cadena 1.length. Miren. Ojo que como es un método, lleva paréntesis el método length. A diferencia de ChartArt, que dentro del método usamos un argumento que fue index, que era el 11, ¿sí? Nosotros en este momento no estamos utilizando un argumento para length. Te estamos diciendo es completo, ¿sí? Es completo. Quiero que evalúes completo. Entonces, número de caracteres. Puse comillas simples porque me acostumbro a veces a Python. En cadena 2 más cadena 2.length. Miren. Entonces ahora nos va a decir básicamente cuántos caracteres tiene cada uno de ellos. Contemos este. Cuenta el espacio vacío. 1, 2, 3, 4, 5. 6 el espacio vacío. 7, 8, 9, 10. Veamos si corresponden a esos valores. Entonces, volvemos a compilar y ejecutamos. Miren, número de caracteres en la cadena 1, 10. Número de caracteres en la cadena 2, 0. Entonces vemos el uso del método length también nuevamente aplicarse a estos procedimientos. Si se dieron cuenta, hoy estuvimos trabajando con bastantes métodos, estilos, tipos y todas estas implementaciones que manejan char y string para irlos dejando finiquitados también. Nuestra siguiente lección ya va a ser básicamente un trabajo de ahora ingresar información. ¿Sí? A poder, como vamos a solicitar información, crear cuadritos de ventanas, ya gráficos para poder ingresar información. Así es que el día 5 no se lo pierdan, está muy interesante para poder seguir trabajando en él. Recuérdense que con este curso pueden obtener un diploma técnico, ¿sí? Que va a respaldar que ustedes han aprendido este curso. Van a recibir también las presentaciones PDFs, los laboratorios, los códigos Java, los whiteboards que hemos estado haciendo, las pizarras, un proyecto final y material adicional que se utiliza en clase. Para obtener este diploma técnico, básicamente tienes que entregar tu proyecto final. Si aún no eres alumno VIP, puedes escribirnos para solicitar el ingreso a ser un alumno VIP. Recuerda que es por una donación, los cursos, las becas son completamente gratuitas, pero tú puedes hacer una donación de $15 para ayudarnos a seguir creando este tipo de material y contenido para ti. Así es que te exhorto a que te vuelvas un alumno VIP, obtengas tu diploma, hagas una donación de $15, te comuniques con nosotros y empiezas a recibir todo el material. Profe, pero ya van 4 clases, ¿todavía me puedo volver alumno VIP? Si te vuelves alumno VIP, nosotros te vamos a enviar todo el material de las clases anteriores y seguirás recibiendo las presentes. Bueno, así es, me despido de ustedes. Hemos llegado al final de nuestra clase número 4, que ha estado muy interesante. Repasen, repasen, repasen. Es lo más importante en la programación. Varíen los ejemplos, hagan otros ejemplos referentes al que yo les estoy dando. Vayan, vean la clase, hagan sus anotaciones y después pásense a sus editores y vayan volviendo a ejecutar lo que yo fui haciendo. Vean las variaciones, cometan errores para que esto ustedes vean qué errores produce. Traten de hacer otros procesos similares para ver qué puede ir haciendo Java cuando ustedes van ingresando otro tipo de datos en estas estructuras de código. Sin más, entonces me despido. Soy el ingeniero Juan Pablo Ruiz, conocido como Juan Pajic, y esto es Juan Pajic Bootcamp, que te trae becas completamente de estudio para que tú puedas aprender a programar sin ningún costo. Nos vemos en el día 5, el día miércoles de esta semana. Nos vemos.